Muy buenas noches. Vamos a continuar el día de hoy con el último tema para esta tercera unidad. Básicamente, el último tema que veremos es el de superávit del consumidor y del productor. Antes de ver el superávit del consumidor y del productor, es necesario que nosotros primero hablemos un poco de la integral definida, porque básicamente el superávit del consumidor y del productor es una aplicación de la integral definida. La integral definida se utiliza para calcular áreas, ¿no? Entonces, eh, para varios tipos de áreas. Esencialmente, a esta expresión, a encerrarla aquí, se le denomina teorema fundamental del cálculo. Esto que está acá comúnmente se le denomina teorema fundamental del cálculo. Y nosotros empleamos esta integral definida para calcular áreas. Por eso usted va a ver que aquí dice área bajo una curva. Entonces dice que sea f de x una función con una antiderivada, la que se representa por una letra mayúscula, y supongamos que tanto f minúscula como su antiderivada, la función f de x como su antiderivada, están definidas para todos los valores de x en un intervalo cerrado a b. Entonces, la integral definida de f de x de a b se simboliza por la integral definida de a hasta b de f de x y se define por la antiderivada de f de x de a hasta b y se evalúa primero con el extremo superior del intervalo y se le resta la antiderivada evaluada en el extremo inferior. Este teorema fundamental del cálculo se utiliza para calcular área de regiones bajo la curva. Es decir, aquí está la curva, y igual a f de x, y el área de la región está debajo de esa curva, usualmente limitada por el eje x. Ahora bien, si ustedes se fijan, aquí se establece que la función debe ser no negativa. ¿Qué significa no negativa? Es decir, que el trazo del gráfico no puede estar debajo del eje X. Entonces, esta área se va a determinar por la integral definida desde a hasta b, ¿verdad? Integrando esta función. Y el resultado se va a expresar en unidades cuadradas. Bien, pero no siempre nosotros vamos a querer o eh, determinar áreas de regiones únicamente positivas, es decir, área de regiones que estén sobre el eje X. Entonces, ¿cuál es el problema cuando las áreas están bajo el eje X? Es decir, que las funciones son negativas. Es decir, a estas se les denomina área sobre la curva. ¿Y por qué área sobre la curva?
porque esta es la función, esta es la curva y el área está por encima de ellas y limitada comúnmente por el eje X. El problema es que si utilizamos el teorema fundamental del cálculo, tal como está, nos va a dar un resultado negativo. Y como las áreas no pueden ser negativas, entonces la solución es que en el caso de funciones, ¿verdad?, que el trazo está bajo el eje X, se le va a agregar ese signo negativo para que el área le dé positiva. De hecho, cuando usted tiene la integral, perdón, negativo, la integral de A hasta B de f de X por diferencial de X. Esto va a ser igual a menos la antiderivada de f de X de A hasta B. Pero para no andar cargando este signo negativo, básicamente esto es lo mismo que f de A menos f de B. Recuerde que el teorema fundamental del cálculo es f de B menos f de A. Es decir, el área de la región va a ser igual a la integral desde A hasta B de f de X por diferencial de X, y esto es la antiderivada evaluada desde A hasta B, y esto es en circunstancias normales f de B menos f de A y en el caso de la integral definida, perdón, de el área sobre la curva, eh, puede usted tener este signo negativo y multiplicarlo por toda la función, o al final dejar la función como tal y evaluar primero con el extremo inferior y después con el extremo superior. Pero esto solo es en el caso del área sobre la curva. Habrá situaciones en las cuales, ¿verdad?, va a tener que una función va a tener partes bajo el eje X y otras partes sobre el eje X. Y nosotros queremos determinar, así como en este caso, el área sombreada, ¿no? Pero esta área se encuentra en el intervalo desde A hasta B bajo la curva, en el intervalo de B a C sobre la curva y en el intervalo de C a D nuevamente bajo la curva. Entonces, si usted se fija, aquí dicen que esto va a ser igual sería la suma de todas estas áreas, ¿no? De esta y de esta. Y si usted se fija, aquí en donde está el área sobre la curva, le agregan ese signo negativo. Es solo de tener cuidado de que en el caso de las áreas que queden bajo el eje X, habrá que agregarle este signo negativo. Bien, ahora vamos a ver el área de la región limitada por dos curvas. Entonces tiene una función primero, mire, que va arriba. Aquí esto es viejo, que antes le llamábamos techo. Entonces, ahora esto es
superior e inferior. Es decir, la función superior es esta que va aquí arriba, la rojita. Y la función inferior es esta que va aquí, en azul. La función superior se denomina f de x y la función inferior se denomina g de x. Entonces, el área, en este caso, vamos a volverla, va a ser igual a la integral desde a hasta b de f de x menos g de x, es decir, es la integral desde a hasta b de y superior menos y inferior. Bueno, y la forma de entender esto es como cuando usted ve y a nosotros que nos gusta el fútbol, digamos que esta es un área, está ahí cerca de la meta, y nosotros a esta le llamamos área grande, ¿verdad? Y esta el área pequeña o el área chica. ¿Y qué pasa si nosotros queremos determinar cuánto mide esta área que se encuentra ahí entre el área chica y el área grande? Entonces, esto es sencillo porque nosotros venimos, y suponga que está aquí al lado, esto. Entonces, digamos, este cuadrito representa el área grande. Nosotros perfectamente podemos determinar esta área multiplicando largo por ancho, ¿no?
el área pequeña también, que aquí creo que no me están saliendo del mismo tamaño, por supongamos que este cuadrito representa el área chica, ¿no? Igual, largo por ancho. Entonces, si yo calculo este, esta área y calculo esta área, a esta área grande le resto el área pequeña y me da exactamente lo mismo. Es el mismo concepto. Entonces, calcularíamos el área desde aquí hasta acá abajo, que eso sería el área grande, y luego calcularíamos esta área, ¿no? De aquí hasta abajo y sería el área pequeña. Por eso es, ¿verdad?, la integral definida de la función superior menos la función inferior. Y así se determina el área entre las curvas. Vale hacer la aclaración de que aquí, ¿no? Este intervalo de integración A y B, A y B son los extremos del intervalo de integración. Y para determinarlos, evaluamos, perdón, igualamos las funciones porque en este punto de acá y en este otro punto de acá, en estos dos puntos, las funciones son iguales. Entonces se igualan, ¿ah? Y ya determinamos el valor de A y de B. Y para determinar el área, restamos la función superior de la función inferior. Bien, entonces esto lo vemos así a la carrera prácticamente porque lo eliminaron del contenido de la clase de este periodo. Pero obviamente es importante conocer la razón de cómo se calcula el superávit del consumidor y del productor. Bien, entonces vamos a ver, ¿verdad? Aplicando este concepto, cómo se determina el superávit del consumidor y del productor. Entonces, digamos que aquí tenemos el eje X y Y, o el primer cuadrante de un plano cartesiano. Y recuerde que nosotros en economía casi siempre utilizamos
el primer cuadrante, aunque, ¿verdad? Para algunas funciones, sobre todo en la utilidad, el primero y el cuarto cuadrante. Pero, ¿verdad? No utilizamos nada que esté antes de cero, porque en el eje X nosotros representamos bienes materiales o servicios y no existen ni en economía ni en la vida real bienes materiales o servicios negativos. Bien, entonces veamos si podemos a tratar de usar una circunferencia aquí para tratar de tener un par de funciones. Y esta es una gráfica que la mayoría de nosotros deberíamos de conocer. Entonces digamos que esto es y igual a f de x y esta que está acá es y igual a g de x. Donde g de x es la oferta y f de x es la demanda. Recuerde que la demanda tiene pendiente negativa. Entonces nosotros se nos ha enseñado que aquí donde la oferta y la demanda se encuentran, a este punto se le denomina punto de equilibrio. Y para el punto de equilibrio, el valor de x, que es la cantidad de equilibrio, se le denomina x sub 0. Y al precio de equilibrio, P
sub 0. ¿Sí? Entonces, si nosotros analizamos esto, podemos ver esta línea que está acá, que es una función lineal, digamos, una línea recta. Nosotros inclusive podríamos graficar esa línea recta. Esta línea recta y es igual a p sub 0. Es una función lineal, ¿verdad? Recuerde que las líneas rectas son funciones lineal. Esta es una función lineal con pendiente 0. Y igual a p sub 0. Entonces, tomando el concepto anterior, nosotros podríamos ver que aquí entre la demanda y esta línea recta que representa el precio de equilibrio, se puede delimitar una región, un área. A este área comúnmente se le denomina superávit del consumidor. Bien, entonces, tomando en consideración estos cálculos de área, el superávit del consumidor va a ser la integral ¿no? Porque, y mire que aquí esto va desde 0, ¿no? Hasta x sub 0, mire. Aquí, ¿ve? Las dos, ambas inician en 0 y se interceptan aquí en x sub 0. Entonces, van desde 0 hasta x sub 0. Entonces, como para el área entre curvas dice la función superior, entonces, en este caso, la función superior es la demanda, es f de x, ¿no? Menos la función inferior. Pero la función inferior es esta línea recta, ¿no? Que es p sub 0. Bien. Pero también vemos que entre esta línea, que es el precio de equilibrio, y la función de oferta, se forma también una región, un área.
Y a esta área se le denomina superávit del productor. Entonces, vamos a determinar cuál sería la fórmula o la integral para calcular el superávit del productor. Mire, el área siempre inicia en cero. Y ambas se juntan aquí en x sub 0. Entonces irían desde 0 hasta x sub 0. ¿Cuál es la función superior? La línea recta, ¿no? ¿Cuál es la función inferior? G de X o la oferta. Entonces, el superávit del productor va a ser la integral desde 0 hasta X sub 0 de P sub 0 menos la función de oferta, que es G de X. ¿Sí? Y ahí ya tenemos nosotros las funciones, perdón, las fórmulas, si usted lo quiere llamar así, para determinar el superávit del consumidor y del productor. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Entonces, se nos pide determinar el superávit del consumidor y del productor, y para ello nos proporcionan las funciones de oferta y demanda. Mire que nuestra formulita necesita X sub 0 y necesita P sub 0. Tal vez habría aquí que ponerle que X sub 0 es cantidad de equilibrio y P sub 0 es el precio de equilibrio. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cómo necesitamos determinar el precio de equilibrio? Entonces, ya habíamos dicho que aquí para determinar los valores de A y B, que son los límites de integración, debemos de igualar las funciones. Aquí obviamente el extremo inferior del intervalo siempre va a ser cero, pero es probable que nos aparezcan, ¿verdad? Dos valores. Entonces, uno de ellos se va a descartar porque ya sabemos que puede ser negativo y por eso el superávit comienza desde cero porque no existen bienes materiales o servicios negativos. Entonces, lo primero que vamos a tratar de determinar, dijimos, es el punto de equilibrio. Y el punto de equilibrio, dijimos, se obtiene igualando las funciones. A ponerle aquí
porque así usted tal vez podría recordarse cómo es que se obtiene el punto de equilibrio. Entonces, las funciones son 30 más x, y esto es igual a 50 más x cuadrado. Entonces, voy a pasar esto al otro lado de la ecuación y vamos a igualar a 0 y vamos a ordenar de mayor a menor grado. Entonces tendríamos x cuadrado más x más 30 menos 50, y este es igual a 0. Entonces tenemos que x cuadrado más x menos 20 es igual a 0. Entonces vamos a factorizar por tanteo simple y vamos a buscar dos números que multiplicados me den negativo 20 y sumados me den positivo 1. Estos serían x más 5 por x menos 4. 5 por menos 4 es menos 20 y 5 menos 4 es 1. Entonces, este primero se hace 0 en 5 y este se hace 0 en 4. Entonces, descartamos el menos 5, por lo que ya habíamos dicho. Y entonces, para nosotros, la cantidad de equilibrio es 4. Vamos a ponerle aquí que esta es la... Para un poquito más. Que quede más ordenadito. Cantidad de equilibrio. Y ahora vamos a determinar el precio de equilibrio. Y para determinar el precio de equilibrio, vamos a sustituir en cualquiera de las funciones. Oferta o demanda. No importa, cualquiera que usted lo haga, le va a dar exactamente el mismo resultado. Entonces, el precio de equilibrio, vamos a sustituir aquí en la
oferta que se ve más sencillo de sustituir. Entonces P sub 0 es 34. Ya contamos con el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Entonces vamos a calcular el superávit del consumidor para determinar el superávit del consumidor. Dijimos y vamos a evaluar la integral desde 0 a la cantidad de equilibrio, de 0 a 4, de la demanda menos el precio de equilibrio y ahora solo es de evaluar la integral. Entonces 50 menos 34 es 16. La antiderivada de 16 es 16x. Y la antiderivada de x cuadrado sería 1/3 de x al cubo. Y esto evaluado de 0 a 4. Entonces el superávit del consumidor va a ser igual a 16 tercio de x al cubo menos exactamente lo mismo, pero evaluado en el extremo inferior. Entonces es 4 16 por 4 son 64 y 4 al cubo es 64 por 1/3 serían 64 tercios. Es decir, que el superávit del consumidor va a ser igual a 128 tercios. Y se recuerdan que las áreas se expresaban, decía, en unidades cuadradas. En este caso, estamos hablando de dinero, van a ser unidades monetarias.
Bien, luego calculamos el superávit del productor y para el superávit del productor dijimos que vamos a tener siempre la integral definida desde 0 hasta x sub 0, que es 4, pero ahora del precio de equilibrio menos la oferta, y la oferta es 30 más x. La antiderivada de 4x, y la antiderivada de x es un medio de x cuadrado. Y esto evaluado de 0 a 4. Bien, entonces el superávit del productor será igual Entonces, 4 por 4 es 16. Y aquí 4 al cuadrado es 16, por un medio es 8. Entonces, el superávit del productor es 8 unidades monetarias. Bien, ¿preguntas o dudas? Bien, si no hay preguntas o dudas, concluimos por el día de hoy. Y a Samael Gutiérrez, mire, Samael, no he tenido chance de revisar, pero yo, y no solamente usted, sino que alguien más, lo que ustedes subieron al campo virtual, que ahí les voy a mandar, cuando se abre el enlace, lo lleva a una, como en dos casos, a un canal de YouTube que no tiene ningún video. Entonces, voy a revisar nuevamente qué fue lo que mandó y comparar con lo que usted mandó en el correo para ver si son diferentes enlaces o qué fue lo que pasó. Pero yo, ¿verdad? Cuando los revisé, vi eso, pues.
Kevin, que si está revisado. Yo tengo revisado todo, Kevin. Y siempre les pongo un comentario ahí en las revisiones. Pero en cuanto tenga chance se los voy a volver a ver. Bien, entonces concluimos por el día de hoy y vamos a tener, porque mañana terminamos, entonces vamos a tener jueves y viernes para que ahí mientras estamos conectados podamos revisar ahí en el campus virtual cualquier eh, inquietud que tengan ustedes. Bien, entonces concluimos por el día de hoy y continuamos mañana. Siempre tengan todos muy buenas